Haremos un recorrido por nuestra hermosa ciudad de Curicó, que en mapudungún significa aguas negras, ubicada en la región del Maule, en la zona central de Chile. Sus productos característicos son las tortas, la fruta, el azúcar y los vinos de exportación de calidad internacional. Es uno de los centros de servicios más importantes de la zona central y está considerada como la capital agroindustrial de Chile debido a su constante crecimiento económico. Curicó consta con un centro histórico que está delimitado al norte por las avenidas Camilo Enríquez y al sur por la avenida Manso de Velasco o comúnmente llamada Alameda. Una de las principales atracciones de la ciudad es la Plaza de Armas, declarada zona típica, que tiene palmeras traídas desde las Islas Canarias y cuenta con estructuras, fuentes de agua y un kiosco llamativo al estilo Eiffel para realizar actos cívicos que se puede interpretar que está compuesto por un prisma rectangular unido a circunferencias. Bajo esta estructura tenemos teselado, ya que nos encontramos con el escudo de Curicó. Y el teselado es cuando cubres una superficie con un patrón de formas planas, de manera que no se superponen ni tampoco hay huecos. Llegando a la zona sur de Curicó, a Manso de Velasco o Alameda, queremos evaluar si existen cuerpos geométricos. ¿Y qué es un cuerpo geométrico? Es un elemento que dispone de 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Los cuerpos geométricos se van a dividir en 2 grandes grupos, en los poliedros, aquellos en los que las superficies que los delimitan son planas, y en los cuerpos redondos, en los que algunas de las superficies que los delimitan son curvas. Caminando por la Alameda nos hemos encontrado con una estructura llamativa, que es un poliedro o una cúpula geodésica. De acuerdo a la geometría clásica, son cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen finito. Es decir, un poliedro es una porción acotada de espacio geométrico limitada por distintos polígonos. Por último, hemos llegado al centro comercial de Curicó, en donde apreciamos diferentes esferas que se distinguen por no tener caras planas como un polígono, sino una superficie curva. Si observamos, en el campo también encontramos figuras geométricas. Miremos de cerca el árbol. Encontramos cerezas, pero al ver más allá podemos identificar un círculo, el cual es una superficie plana, tiene 2 dimensiones y por lo tanto tiene área. Además está limitado por una línea curva, que es la circunferencia y es la que vemos a continuación. Estos dos conceptos suelen confundirse, pero no son lo mismo, ya que la circunferencia es una curva geométrica plana, cerrada, cuyos puntos se equidistan del centro. Y se podría decir que es el perímetro del círculo. En la geometría tenemos el concepto de líneas. Las líneas son esenciales en la construcción de los conceptos geométricos desde hace más de 2000 años. El término línea recta, junto con punto y plano, son considerados conceptos primitivos de la geometría euclidiana. Se denominan así porque no cuentan con una definición formal dentro de la matemática, pues no existe una palabra que sea más sencilla que su propio nombre para expresarlas. Tenemos que la línea es una sucesión continua de puntos y tenemos distintos tipos de líneas. Por ejemplo, la línea recta. La línea recta es la que los puntos que la conforman van en una misma dirección. Y tenemos el ejemplo de los techos de las casas y de las barandas de las cabañas. Tenemos también las líneas curvas, en donde los puntos varían de dirección, los cuales se denominan puntos de inflexión. Las líneas curvas no forman ángulos. Tenemos también las líneas poligonales abiertas. Las líneas poligonales abiertas son curvas abiertas que son la unión de segmentos tales que 2 de estos puntos consecutivos no pertenezcan a una misma recta. Y tenemos las líneas poligonales cerradas, las cuales son curvas cerradas formadas por segmentos tales que 2 consecutivos, cualesquiera, no pertenezcan a la misma recta. La geometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Esta estudia las propiedades y las características de las figuras en un plano o en el espacio. Nosotros podemos encontrar geometría en todos lados. Tal como dijo Kepler, donde hay materia hay geometría, por lo que si algún día queremos dar un paseo por la ciudad, nos vamos a encontrar con diversos cuerpos geométricos y figuras planas, como por ejemplo el rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero porque tiene 4 vértices y 4 aristas, y es un paralelogramo porque tiene 2 pares de lados paralelos y congruentes. Además,
todos sus ángulos interiores son rectos, es decir, miden 90 grados. Otro elemento del rectángulo son sus diagonales, las cuales son congruentes y unen dos vértices no consecutivos. También podemos encontrar esta figura geométrica en nuestra casa. Puede ser en distintos elementos como libros o el teclado de una computadora, entre muchos otros más. El cubo es un cuerpo geométrico que tiene 3 dimensiones y ocupa un lugar en el espacio. Pertenece a los poliedros regulares y está constituido por 6 caras iguales, vale decir, de la misma medida. Cada una es un polígono regular, específicamente un cuadrado. Este cubo está unido por 8 vértices que se ubican en cada una de sus esquinas y es donde se unen 3 aristas. Encontramos 12 aristas que van de un vértice a otro y unen las caras del cubo. El volumen corresponde a la multiplicación del ancho, el largo y el alto del cubo. Como estos 3 segmentos cuentan con la misma longitud, se formulan de la siguiente manera. En este ejemplo, el ancho, el largo y el alto equivalen a 90 centímetros. Si aplicamos la fórmula 90 por 90 por 90, nos dará como resultado 729.000 centímetros cúbicos. Dentro de la geometría también encontramos un aspecto muy importante que son las figuras planas. Estas debemos comprender y recordar que son aquellas formadas por cualquier línea poligonal cerrada o por la intersección de varias líneas rectas. Dentro de esta, por lo tanto, también se encuentran las figuras geométricas, que también debemos comprender y recordar que son aquellas que corresponden a una porción del plano delimitada por líneas rectas o curvas, a las que les llamaremos lados de la figura. Estas figuras geométricas se pueden dividir en poligonales y curvas, pero esta vez nos centraremos en las poligonales, que debemos saber que son figuras planas cerradas por segmentos rectilíneos. Esto quiere decir que son definidas según la cantidad de lados que posean. Una de estas figuras poligonales y en la cual nos centraremos es el triángulo, el cual está formado por 3 lados y tiene diferentes clasificaciones según sus lados y ángulos. Por esto, en la vida cotidiana también tenemos que estos triángulos equiláteros están muy presentes, sobre todo en algunas ciudades, en el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, también en diversos objetos como en las señales de tránsito, en donde podemos observar a simple vista sus características únicas.